Hermanos, Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. Estamos aquí, hoy yo estoy solo aquí y les pido paciencia porque les voy a compartir la palabra de Dios en español el día de hoy. Pero vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús, vengo delante de ti pidiendo, Dios, tu unción, tu apoyo, tu ayuda. Te pido, Dios, que esta palabra sea de bendición por los que lo escuchan y pedimos, Dios, que tú seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a empezar con una palabra que Dios me puso en mi corazón para reflexionar en esta semana, que viene del libro de Isaías, capítulo 30. Les voy a leer versículos 20 y 21. Dice así: Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus enseñadoras nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus enseñadores. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echáis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta es una promesa y una profecía interesante, hablando de dos cosas. Está hablando en versículo 20, algo que se llama pan de congoja y otra cosa que se llama agua de angustia. Son dos cosas que aparentemente podía ser algo negativo en nuestra vida. Nadie le gusta congoja ni angustia, pero aquí la promesa que tenemos de nuestro Señor, que es lleno de amor, es que Él utiliza aún congoja y angustia para darnos enseñanza. Entonces, aquí está diciendo que el Señor, utilizando los instrumentos del pan de congoja y utilizando el agua de angustia, nos va a enseñar y nos va a capacitar con una enseñanza tal que nuestros ojos verán y nuestros oídos escucharán la voluntad de Dios, la dirección de Dios y la palabra de Dios para que podamos caminar en el camino de Dios. Pero eso también me recuerda de una ilustración que escuché en esta semana pasada, que lo vi en un video que para mí fue un impacto porque realmente no esperé recibir algo de esta fuente de información, porque era un video haz de cuenta, una entrevista de un hombre de India que era un gurú místico. Pero esta persona le dio una enseñanza o una ilustración que a mi parecer me impactó y me puso a pensar, pues este hombre tiene cierto entendimiento de lo que es la verdad. La ilustración va así: que nosotros, con la cara humana que tenemos nuestra nariz, que tiene dos fosas nasales ubicada encima de nuestra boca. Y si alguien se olvida de cepillar los dientes por 3 días y entra en un cuarto lleno de personas, es muy probable que todo el mundo huele
mal aliento, menos la persona que no se ha lavado los dientes. Entonces, él usó esta ilustración para decir que hay mucha gente que fácilmente tienen la capacidad de discernir lo malo en los demás, los problemas en los demás, pueden criticar y juzgar los demás, pueden discernir todo tipo de problemas, de fallas, de debilidades, de dificultades y de muchas otras cosas en la otra gente. Sin embargo, cuando uno piensa en sí mismo, no percibe la verdad, no reconoce la condición verídica en lo cual que realmente estamos. Entonces, esta reflexión me puso a pensar en este versículo y también en el ejemplo de un hombre que viene en el Nuevo Testamento, que Dios lo usó. Lo bello de la fe cristiana es cuando uno abre la palabra de Dios. La palabra de Dios, a cambio de otras doctrinas, enseñanzas y religiones, es que la palabra de Dios siempre muestra lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor de todas las personas en estas páginas. Sin embargo, la diferencia es la obra divina, sobrenatural, y las promesas de un Dios omnipotente y lleno de amor, que siempre obra su gracia y su verdad y su voluntad a pesar de las debilidades de uno. Sin embargo, aquí en Isaías, lo voy a leer una vez más, dice: bien que os daré el Señor pan de congoja, bien que os dará el Señor agua de angustia. Con todo, tus enseñadores nunca más te serán quitados. Entonces, los enseñadores de Dios en este versículo son los instrumentos de angustia y de congoja. Pero dice que a través de estos instrumentos nuestros ojos van a ver y nuestros oídos van a escuchar, van a oír a nuestras espaldas la palabra que diga: este es el camino, anda por él. Entonces es interesante, y también si me pueden acompañar, vamos a versículo 26 del mismo capítulo 30 de Isaías, que dice: a la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que soldará Jehová la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. Aquí está diciendo que Dios va a proveer sanidad, curación por nuestro quebrantamiento, por nuestras heridas, de todas las cosas negativas que está pasando. Pero a través de estas cosas negativas, como hemos visto en versículo 20 y 21, van a ser nuestros maestros, nuestros enseñadores, para que sus enseñanzas jamás sean quitados de nuestras vidas y podemos
a través de ejercer nuestras decisiones por lo bueno y por lo malo, vamos a entender y vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a entender dónde andar, a la derecha o a la izquierda o por enfrente. Entonces eso es una bendición, hermanos. Una bendición que muchas veces me ha dado a pensar y me gusta leer el Nuevo Testamento para ver ejemplos de hombres que realmente tenían sus debilidades, sin embargo Dios los usó en una gran manera para bendecir su pueblo y para extender su reino. Y hoy vamos a ver un ejemplo de estas personas en la vida de Pedro. Y pensando en nuestra cara, que tienen dos fosas nasales, y podemos pensar que esto va a percibir de este lado con el pan de congoja. Con este lado vamos a discernir con el agua de angustia una transfiguración en nuestra vida. Una transfiguración vamos a ver en la vida de Pedro. Vamos a ver su vida antes, su vida durante y después de la resurrección de Cristo Jesús. Si me acompañan, por favor, abren la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo 26. Vamos a empezar en versículo 26. Voy a empezar leyendo versículos 26 a versículo 30. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y le partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed a él todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las Olivas. Aquí, como entrada de este mensaje, estamos en el aposento alto, estamos con los más cercanos de Cristo y Él está repartiendo por la última vez en su vida terrenal los elementos de pan y de vino y está compartiendo enseñanza, comunión con sus más cercanos. Entre ellos es Pedro y los discípulos. Han tenido tiempo juntos, han tenido tiempo a solas. Cristo les ha compartido todos de su carga, de su corazón, y aún les ha dicho con claridad qué va a pasar. Sin embargo, ellos no lo entienden, no lo han recibido, no lo han comprendido. Entonces, aquí vemos el final de cuando terminaron de tomar la Santa Cena. Y dice, cantaron y después salieron al monte de las Olivas. Lo que empieza ahora después en esta historia es que salen del aposento alto y van
al jardín de Getsemaní. Y es interesante, en versículo 30, él está en 31, perdón, empieza a decir a sus discípulos: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, directamente él habla a los discípulos y les dice su condición. En otras palabras, tomando el ejemplo de este gurú místico, en el cuarto lleno de gente, Cristo está diciendo: oye, no has cepillado los dientes y tienes mal aliento, hueles re feo. Pero ellos, sin embargo, están diciendo: a mí no, yo huelo bien. Entonces, ese es un gran problema en Pedro y en nosotros también. Entonces, viendo el ejemplo de Pedro, dice, versículo 33, respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Ese es el primer paso de Pedro. Cristo les da una declaración, sin embargo, Pedro está dando una negación, diciendo: Señor, estás equivocado. Yo no tengo error, no tengo problema, estoy bien. Aunque todos los demás están mal, yo estoy bien. Pedro dice: aunque todos sean escandalizados en ti, yo jamás. Esa es la triste condición que tú y yo tenemos. Muchas veces pensamos o muy poco de nosotros mismos, o pensamos demasiado alto de nosotros mismos. Y no tenemos una interpretación verídica de nuestra condición. Entonces Pedro, como tenía su punto ciego, dijo: no, Señor, lo que estás diciendo no es la verdad. Porque todos los demás van a estar escandalizados, pero yo jamás. Entonces Cristo, siendo omnipaciente, como hemos dicho en la semana pasada, en versículo 34, Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo canta, me negarás 3 veces. Eso va aumentando. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Puedes decir, en esta noche, unos momentos antes, estaban todos unidos, sentados, siendo bendecidos de la mano de Cristo en una manera directa, a través de la Santa Cena y de sus enseñanzas, de su oración, de su bendición. Sin embargo, aunque Él está diciéndoles su condición y hablándoles de la verdad, todos están negando y diciendo: eso no va a pasar. Y lo triste de todos, lo más triste, que el líder entre ellos, Pedro, de un hombre de acción, un hombre
muy valiente, impetuoso, que movió de una manera de otra rápidamente, que tomó acción rápidamente, se enojó, se mostró su emoción fácilmente, realmente no tenía filtro. Él era un libro abierto, una cara abierta a todos. Y él no podía ver esta debilidad que tenía en su carácter, en su ser, no podía reconocer su pecado. Entonces, vamos más adelante. Pedro lo ha negado 2 veces ya. Entonces, van hacia el jardín. Vamos adelante. Entonces, en versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní. Eso vamos a ver más adelante porque es muy interesante. Y dice a los discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Recuérdense del pan de congojo y el agua de angustia. Y comenzó a entristecerse Cristo y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Recuerdan los ojos en Isaías que pudieron ver y estos ojos que están agravados. Y dejándolos fuese de nuevo y oró 3ª vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dícele, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, y aquí he llegado el que me ha entregado. Entonces esto es una cosa muy impactante, una situación, lo hemos visto muchas veces, pero yo quiero que nosotros podamos reflejar en el hecho de que la palabra de Dios dice que si somos discípulos y que Él es nuestro maestro, no podemos ser mayor que nuestro maestro, tenemos que ser como nuestro maestro. En este momento, el ministerio terrenal de Cristo estaba terminando y Él entró en Getsemaní
Getsemaní quiere decir el significado de Getsemaní. Quiere decir el molino de aceite. Recuérdense que en el aposento alto estaban en el monte de las olivas. Y ahora desde el monte están descendiendo al molino de aceite. Y estas aceitunas están siendo molidos para hacer aceite. Getsemaní es el molino de aceite. Y ahí está la tristeza del Señor y su sufrimiento en su alma está empezando a arrancar y está en punto de caminar hacia la cruz, y después de la muerte su alma está llevado al infierno para sufrir nuestro castigo. Y podemos ver que en la vida de Pedro y tanto la vida de todos los otros discípulos, todos, aunque caminaban al lado de Cristo, aunque estaban cercanos con Cristo, aunque conocieron Él en su ministerio y en su vida diaria, no entendieron su condición. Sin embargo, Cristo les dejó unos maestros para enseñar. Entonces, si Cristo tuvo su momento de Getsemaní, ¿quiénes somos nosotros? De pensar que nosotros jamás vamos a tener nuestro Getsemaní. Realmente Cristo está preparando el aceite en la vida de Pedro y en las vidas de los discípulos, porque este aceite iban a encenderse a fuego en otro aposento alto más adelante, en el día de Pentecostés. Pero podemos ver una transfiguración, no hablando del monte de la transfiguración, sino una transformación en la vida de Pedro que marcó un antes y después en su vida, en su discipulado y también en su ministerio terrenal. Porque Pedro desconoció su corazón, desconoció sus debilidades, su pecado, los errores, sus fallas. Y a través de la angustia y a través de lo que sufrió en esta noche y en la noche de la cruz del Calvario y en los 3 días de espera hasta la resurrección de Cristo, también fue una sepultura, una muerte, una sepultura y una resurrección en la vida y en el alma y en el ministerio de Pedro. Y es ahí que tú y yo también vamos a encontrar nuestra transfiguración, transformación de lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Entonces, lo interesante, Cristo dijo: Pedro, vas a estar escandalizado. No, Señor. Pedro, me vas a negar 3 veces. En otras palabras, Pedro, eres 3 veces peor que los demás. Pedro, me vas a negar no una vez, no vas a estar escandalizado ni una vez. Vas a estar escandalizado espíritu, alma y cuerpo. Me vas a rechazar, me vas a odiar, me vas a dar la cara, me vas a
a traicionar en este día, no ayer, sino ahora mismo, tú me vas a traicionar. Y Pedro ni se dio cuenta, y aunque lo negó, podemos ver que Cristo conoció su corazón perfectamente bien. Y a cada letra de su profecía de Cristo le dijo, así cumplió al detalle lo que pasó con Pedro. 3 veces Pedro, con todos sus calzones, se enfrentó y lo negó entre 3 grupos de personas conociendo Cristo. Y al final de todo eso, el gallo cantó. Y la transformación, pienso, empezó a pasar Vamos a ver. Voy a leer 74 y 75 de capítulo 26 de Mateo. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó esta voz que viene a espaldas de Pedro, que dice en Isaías, habló a Pedro. Pedro lo recordó las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Antes que nosotros podamos ser sanados, necesitamos enfrentar nuestra realidad, nuestra debilidad, nuestro pecado. Necesitamos ver con claridad cada parte de nuestro corazón maligno, de nuestros pensamientos equivocados, de nuestros motivos egoístas. Entonces necesitamos una ayuda que nos enseña nuestra condición, así como en la vida de Pedro. Y Pedro también estaba en el molino de aceite, porque Cristo nos amó aun cuando nosotros éramos enemigos de Él. Y toda nuestra traición, nuestra incredulidad, nuestra profanación, nuestra negación, nuestro rechazo de Él, todo lo que hemos hecho y dicho en contra de su voluntad, aún así nos amó y nos tuvo compasión, así como tuvo en la vida de Pedro. Entonces nosotros también es muy fácil levantar el dedo y decir, mira lo que hizo pobre Pedro, tonto. Pero realmente nosotros no sabemos que tenemos la misma necesidad de ver con claridad nuestra condición. Podemos ver, después que lloró amargamente, la venida de la mañana vino, y ya después Cristo fue entregado a la muerte. Pedro lo persiguió a lejos, lo vio. Cristo fue juzgado
equivocadamente, lo llevaron a la cruz, se murió, fueron a Gólgota, el lugar de la calavera, se murió, dijo, consumado es. Pedro vio que el cuerpo de Cristo fue quitado de la cruz y puesto en una sepultura. Y es interesante porque todos pensaron, bueno, ya, nuestra vida es un fracaso. Nuestra ilusión de un reino eterno está mal. Nuestro héroe se murió. Nuestras ideas no llegaron a nada. Nuestras metas no los alcanzamos. Somos fracasados. Sin embargo, lo bello de eso, de todo lo que estamos viendo, viene también como en Isaías 30, en la promesa que les leí en el versículo 26. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que soldará Jehová la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. Pedro tuvo una herida en su alma. Tuvo pecado, tuvo una situación equivocada, no tenía un entendimiento espiritual del reino de Cristo. Muchas cosas tenía, pero Dios, siendo omnipaciente, lleno de amor, lleno de cariño, no vio Pedro en su fracaso, sino vio Pedro siendo el hombre que se iba a estar la roca sobre el cual la iglesia será edificada. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia en su vida? Lo interesante es aún en Mateo 26, antes que fue con el centurión y fue al juez y todo, en versículos 51 y 52 otra vez vemos lo mejor que podía ofrecer Pedro. Vamos a leer lo mejor de Pedro. Dice: y aquí uno que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e, hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espalda a su lugar, porque todos los que tomaren espalda a espalda perecerán. Es interesante porque Jesús está otra vez enseñando a Pedro su condición. Pedro tuvo valentía, impulso de líder y por su propio esfuerzo nada más podía sacar espalda y quitar la oreja de un siervo del pontífice. Y Cristo lo extendió su mano, lo sanó su oído, pero le dijo: si todos los que toman espalda van a morir por la espalda. Entonces, en otras palabras, Pedro, nuestra guerra no es contra carne y hueso. Nuestros enemigos no son los hermanos,
no son los demás del otro partido, no son los incrédulos, ni las otras denominaciones, ni las otras iglesias, ni los otros ministros, no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no, tampoco son los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, tampoco, ni mucho menos los judíos, ni los ateos. Nuestros enemigos son espirituales. Y Jesús le dijo, pon de regreso tu espada, porque nuestro reino no es terrenal y no es un reino político, no es un reino de organización humana, no es un ejército literal que vamos a vencer y colonizar la gente. No, eso no es el reino de Dios. Entonces Pedro, tratando de compensar por negar su Señor, aún quiso atacar. Sin embargo, Jesús estaba en reposo, aun cuando lo arrestaron, cuando lo agarraron injustamente, cuando lo llevaron. Jesús estaba en completo control de su voluntad. Y él dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces Cristo está mostrando una vez más a Pedro su condición. Y Pedro cada momento está dando una refutación de su condición, hasta que realmente se abre enfrente de todos. Y lo bello es que después de negar a Jesús los 3 veces y después de que el gallo cantó, Jesús vio a Pedro y vio Pedro a la cara con una mirada llena de amor. Y yo creo que eso fue algo más difícil para sobrellevar Pedro. Pero también fue parte del proceso de su transfiguración. Ahora vamos al libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 1. Ya voy a terminar casi. Pero es muy interesante ver el antes y el después de Pedro. Porque cuando Jesús ascendió, había otro aposento. Si ustedes me pueden acompañar, estoy en el libro de Hechos, capítulo 1. Ya saben, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios Cristo. Vio mucha gente
Y después y estando con los ojos, el versículo 10, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a él en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Otra vez fueron al monte de las olivas. Recuérdense, el oliva es base de aceite y el aceite es base o es símbolo del Espíritu Santo. Y todo lo equivocado en el carácter de Pedro, en su naturaleza adámica, todos los errores y puntos ciegos que él tenía estaban tocados por la mirada de Cristo y su compasión y amor, perdonando a Pedro, perdonando a nosotros. Y dice que volvieron a Jerusalén. Versículo 13, entrados subieron al aposento alto, donde moraron Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junto con de 120 en número: ustedes conocen, esa es la historia que ya llenan el vacío del lugar que ocupaba Judas, que traicionó a Jesús. Entonces Pedro con los discípulos echaron suertes, escogieron Matías, y él en versículo 26 fue contado con los 12 apóstoles. Ahora en capítulo 2, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento racío que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Qué bello, hermanos. Yo recuerdo de niño, yo nací en la ciudad de Dallas. En Dallas había un museo de la Biblia. Y de niño, cuando yo todavía tenía 10, 11 años, mi escuela, que era luterana, nos llevaron mi clase a conocer una pintura famosa que estaba en este museo. Y el nombre del cuadro se llamaba El Milagro en Pentecostés. Y era un cuadro gigantesco que llenó todo un cuarto. De este momento,
cuando descendió el Espíritu Santo, la promesa del Señor, manifestándose sobre los discípulos y los apóstoles, los que estaban esperando, los 120. Y dice, había todas las naciones debajo del cielo, ahí en Jerusalén. Todos estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Entonces da una lista de todas las naciones y las lenguas que estaban presentes. Y es muy interesante porque después Pedro empieza a predicar y él empieza a explicar desde el profeta Joel qué estaba pasando, la promesa del Espíritu Santo. Pero aquel hombre que fue avergonzado de su Señor, que fue lleno de temor, que lo negó 3 veces a su Señor con los demás, se negó directamente a su Señor de lo que él dijo a él directamente, que cortó la oreja de un siervo. Este impetuoso hombre, lleno de acción, pero no lleno de sabiduría ni del Espíritu, podemos ver después de la resurrección y después de la ascensión y la llegada de esta promesa, una gran transformación. Y sabemos que era un hombre débil, sabemos que tenía fallas como nosotros mismos, pero lo bello es, después de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, Pedro fue un hombre transformado. Tú y yo tenemos esta necesidad de tener nuestra nariz con los 2 fosas nasales, percibiendo el olor realmente de nuestra condición, de conocer cómo somos sin Cristo y también reconocer quiénes somos, qué tenemos con Cristo. Lo bello, otra vez enfatizando la promesa de versículo 26 de capítulo 30 de Isaías, es que aunque nosotros andábamos en oscuridad sin reconocer nuestra condición, sin reconocer nuestro pecado, sin poder cambiar nosotros mismos, de mejorar nuestra alma, mejorar nuestro caminar, el Maestro del Espíritu Santo ha sido entregado a nosotros. Y ahora dice que la luz que tenemos es una luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que soldrá a Jehová la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. El Espíritu Santo es la esperanza que tenemos de una transformación personal de nuestro carácter, de cómo éramos antes, en nuestra naturaleza adámica, pero también nos da ojos que ven y oídos que escuchan la voluntad de Dios, las maravillas de Cristo,
Y esta transfiguración que viene con el bautismo del Espíritu Santo nos da armas espirituales que nos transforman nuestra vida. Y así como Pedro, que era un hombre débil, fue transformado a un hombre útil en las manos de Dios, que predicaba con unción y que fue utilizado grandemente por el reino de Cristo. Si vamos una vez más al capítulo 3 de Hechos, es interesante ver Pedro, que era lleno de temor, negando a su Señor. Dice en versículo 1 de capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo en la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponía cada día a la puerta del templo en que llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna, y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mirad a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: ni tengo plata ni oro. Es muy interesante el evangelio predicado el día de hoy, que predica sobre abundancia. Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que sí tengo, más lo que tengo te doy. No te cobro, lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocieron que él era el que se sentaba a la limosna de la puerta del templo, la Hermosa. Es muy impresionante el cambio en Pedro. Antes de la muerte de Cristo, pero también antes de Pentecostés. Hay cristianos que tienen Cristo en su corazón, que han sido perdonados. Pero nosotros que hemos recibido Cristo, tenemos gran necesidad de nuestro Consolador, de nuestro Maestro, el Espíritu Santo, que nos da la capacidad de comprender nuestro estado, nuestra condición verídica sin Cristo, y nuestra condición y autoridad con Cristo. Y nuestra luz va a ser 7 veces mayor que 7 días del sol. Si unos piensan 7 por 7 son 49, más la luz de la luna viene 50, y hablamos del jubileo. La redención de nosotros viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, nos capacita, nos prepara. Voy a terminar el día de hoy leyendo un texto en Apocalipsis capítulo 19. Versículos 6 a 9 dice: y oíd como la voz de una gran compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya,
porque reinó el Señor nuestro todo, Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Estamos aparejando, estamos en el molino de aceite, hermanos, con el agua de aflicción, con el pan de congoja, pero después ese es el petróleo o la energía que consume el Espíritu Santo en nuestra vida para prepararnos para ser la esposa y para dar gloria al Cristo Jesús. Dice, y le fue dado que se viste de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Hermanos, si tienes aflicción y congoja, si tienes problemas y eres hijo de Dios, aprovéchalo como Pedro. Aprovéchalo como maestro, para que tu maestro jamás sea quitado de tu camino, para que en todo momento el Espíritu Santo nos puede enseñar la voluntad de Dios, darnos discernimiento de nuestra condición y entender cuál es el camino en el cual debemos caminar y obedecer. Vamos a cerrar con oración, hermanos. Dios, venimos delante de ti, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Dios, tu gracia sobrenatural para que esta palabra sea hecha en nuestra vida. Gracias por tu ayuda. Te damos gracias en el nombre de Cristo, que Él sea glorificado. Amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente.